La siguiente es una conversación con Montserrat Rodríguez Ruelas, maestra de primaria por las mañanas, escritora por las noches. Vamos a dejar una serie de entrevistas que le hicieron a la joven escritora para que conozcan un poco más de su reseña. Amigos, queremos que este proyecto siga creciendo. Síganos en cualquiera de sus plataformas favoritas. Antes de comenzar con el episodio, queremos hacerles una atenta invitación el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Secut para la presentación de su próximo libro, Aunque es de noche. Ahora con ustedes, Montserrat Rodríguez Ruelas. Bienvenida a Tijuana Experience, Montserrat. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, va a ser una semana muy apresurada, ¿no? Tienes la presentación el viernes. Sí. ¿Qué onda con eso? Pues ya es este viernes, por hacer la promoción, este viernes 16 a las 7 p.m. Por todas partes, vas a ver. Muchas gracias en Secut, pero aunque son algunos días antes del viernes, ya siento que la semana ya empezó, aunque estamos en domingo, ya se avalancha. Sí. Yo te digo, y voy a hacer referencia a 2 entrevistas, bueno, no, 3 entrevistas que vi, que sobre todo te comenté, que es de Radio Nayarit. ¿Cómo te contactan o qué onda con eso? No sé, yo creo que vieron la publicación que hizo la Universidad Autónoma de Nayarit y... Bien simpático el locutor, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre, ya es la segunda vez que me entrevista, entonces es como hablar con... Siento yo que es como hablar con un familiar porque tiene un lenguaje muy similar al de mi familia. Bien alivianado. Sí. Me cayó bien desde que empezó, así como que tengo que moverme de stage para alguien más importante y todo. Sí, ¿no? Y aparte mi familia dice lo mismo, ¿no? Como que simpático, que ligero, ¿no? O sea, qué gracioso. Y digo, en radio, yo creo que por eso, ¿no? Digo, sí, yo creo. Que es más trato con la persona, con las personas, más bien. Sí, y yo creo que conoce a su público porque, aunque estamos hablando de literatura, en realidad estamos hablando para que, pues, conozcan, ¿no? Las personas, no sé, más personas sepan. Ahí en esas entrevistas yo voy a tratar de abordar lo que no te preguntó, ¿no? Ahorita ya estábamos platicando un poquito. Sí. ¿Cómo termina Montserrat su carrera de maestra? Y dice, a ver, me voy a dar oportunidad. Ya traías algo, no sé, como algo de interés en querer escribir. Y ahorita hablábamos que antes no se conocían mucho los talleres. ¿Cómo es que Montserrat encuentra el taller de Ernesto Robles ahí en CEART? Pues... sí, desde que era niña me ha interesado la lectura, eso ya lo he mencionado antes, y creo que es una historia que varios escritores y escritoras tenemos en común, ¿no? La lectura. Sí. Entonces, siempre quedó eso para mí, ahí como este anhelo de escribir, pero de necesitar guía. Y no encontraba la manera de entrarle. Yo estaba estudiando la normal y no dejé de leer, y pues se complementa mucho con la práctica también, ¿no? Cuando estás con los niños y las niñas. Pero buscaba talleres en Tijuana, me metía a páginas de instituciones culturales y nada. Entonces fue muy azaroso porque una mañana me metí a Facebook y estaba lo de CEART y vi el taller de Néstor y dije, bueno... O sea, leí la semblanza de Néstor porque Néstor es una persona, la verdad que la quiero mucho y creo que muchas personas la queremos. Sí. Un saludo. Sí, un saludo. La verdad que sí. Una chévere, Néstor, no te hagas. Siempre menciona a Néstor porque fue parte fundamental de esto. Y él me acuerdo que me dio curiosidad porque hablaba del horror, de como de esta inclinación de este tipo de literatura, y dije, quizás no voy a escribir de esto, pero voy a aprovechar esta oportunidad. La semblanza, ¿no? Sí, entonces ya entré y así fue como realmente inicié este recorrido, pero que me permitía seguir trabajando por las mañanas, por ejemplo, porque el taller era en las tardes, entonces como que ahí pude compaginar 2 cosas que me interesaban. Okay. Ahora, una vez que ya entras a ese curso, ¿cómo se va desarrollando? ¿Tú ya traías algunas historias, algunos temas, o simplemente seguiste el curso del taller? No, como te mencionaba, o sea, yo llegué ahí
con ganas de escribir. Claramente ahora lo veo porque pues quién se mete a un taller si no va a escribir, pero muy temerosa y muy escéptica con todo esto porque por mucho tiempo no sabía cómo entrarle, pues como que aparte de que hay tanta historia alrededor de la literatura, ¿no? Estos grandes escritores que, bueno, en su mayoría la historia también ha recabado la historia de los escritores hombres, ¿no? Entonces también no tener referentes de escritoras mujeres que yo pudiera conocer sin haber indagado, porque como no estudié literatura, pues en literatura me imagino que te van, ¿no? No sé, te van guiando y te van diciendo por lo menos, hey, estos escritores están aquí. Sí, este es el boom, ¿no? Y son hombres, pero igual de ahí ya puedes brincar otras cosas. Entonces, no tenía historias, no tenía cuentos, nada. De hecho, Néstor me recordó la otra vez que yo llegué diciéndole que quería escribir poesía. Ah, sí. De hecho, ¿sabes qué? Eso lo dijeron ustedes en la conferencia que dieron de escribir, reescribir. Que ahí que tú llegaste diciendo, hey, quiero escribir poesía, sí, ¿no? Y yo creo que lo bloqueé totalmente porque no recordaba haberle dicho eso. Y bueno, él como un referente de mi pasado me dijo, sí, llegaste diciendo eso y luego en tus textos se empezó a notar, ¿no? Estabas escribiendo narrativa, pero con como este lenguaje muy particular, como que estaba yo desarrollando mi estilo. Y eso me permitió ese taller, ¿no? Tener el suficiente tiempo para desarrollar una voz propia, un estilo personal. Qué curada, qué interesante. Ahora, ahorita me comentabas que había 2 módulos, ¿no? Un módulo, y ¿cómo decides? Sales el primer módulo de narrativa y dices, le sigo. Sí. Fue tanto el ímpetu que te gustó y dices, va por allá, ¿no? Sí, yo dije, quiero más de esto. En definitiva, tengo que aprender mucho más, pero aparte, seguir cultivando la disciplina, ¿no? Con esta regularidad que tiene el taller, que era cada semana. Entonces, cada semana quizás no te tocaba leer cada semana, pero digamos cada 15 días te tocaba leer, entonces ya tener un texto, ¿no?, preparado, implicaba haber escrito antes, o sea, como que lo que me ayudó también mucho fue tener un motivo para escribir, o sea, como una consigna, porque la escritura es difícil y en ocasiones necesitas un poco que alguien te diga, oye, ¿me vas a mandar el texto? Okay. En un inicio al menos así yo lo sentía, como que necesitaba que alguien me dijera, tráelo. Ahora ¿cómo funciona eso? Si ya no tienes... Sí, ahora ¿cómo funciona? Ahora ya lo veo como parte de mi rutina, o sea, como parte de una rutina, de un compromiso, o sea, yo utilizo muchas de estas palabras porque realmente así constituyen mi identidad, ¿no? Como una disciplina, una rutina, un compromiso de decir, esto es lo que siempre habías querido hacer, o sea, desde que no encontrabas talleres hasta ahorita que has logrado estas cosas, entonces no lo eches como en saco roto, o sea, tampoco no creas que es el final, ¿no? Entonces, para lograr, sobre todo perseguir estas historias que tengo en la cabeza, como que se realicen, pues tengo que hacerme el tiempo, ¿no? O sea, casi pelearme. ¿Tienes una rutina? Porque he leído muchísimas cosas, hay diferentes hábitos. Me acabo de quemar el libro de las 5 de la mañana y es... ¿Cuál es ese? Está buenísimo, no, te lo voy a recomendar, el club de las 5 de la mañana. Y te empiezan a decir ciertos hábitos, ¿no? ¿Montserrat tiene ese hábito o dice, a ver, espérate, me voy a dar, no sé, el fin de semana me voy a dedicar a escribir y entre semana, pues, mi trabajo y mi vida regular, o cómo manejas ahorita ya? Yo creo que también, ¿cómo decirlo? No es tan fácil decirle a la gente como, ¿sabes qué? Esta es la fórmula, ¿no? Porque no hay una fórmula. Sí, no hay. Y todos somos diferentes, entonces... Y vivimos en México, ¿no? Donde, o sea, realmente la mayoría de las personas estamos teniendo muchas obligaciones durante el día para poder como tener una vida, ¿no? Con dignidad, o sea, una casa, comida. Entonces, yo realmente no tengo una rutina como tal, pero sí me digo que sí intento hacerme un tiempo cada día para escribir. Un tiempo y ahí no tengo horarios, es como casi reclamar ese tiempo, pero muchas veces no sucede, ¿no? Muchas veces pasa el día y yo ya estoy molesta y digo, ok, hoy no escribí, pero
escribir no nada más es escribir, no, escribir también es leer, es tomar notas, entonces también estoy tratando de ser más comprensiva con el proceso para no bloquearme, ¿no? Porque... Y además que tienes un trabajo que te llevas trabajo a tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, porque eres maestra y no sé si todavía se usa de que llevas exámenes y hay que calificarlos X, sí, ¿no? y también llevarse a casa tiene que ver mucho con lo que pasa en el día, ¿no? Como las preocupaciones con las alumnas o los alumnos, como desgaste también mental, pero emocional cuando viven situaciones en las que necesitas hacer algo y hacer como equipo, escuela, padres, maestras, y sí requiere, sí requiere atención. Entonces, claro, yo a veces llego a casa y digo, ok, a escribir, ¿no? Pero primero hay que comer, ¿no? Sí. O hay que descansar porque si no es como llevar una carga que al final de cuentas me siento agotada a escribir y no escribo nada, ¿no? Digamos. Pero es que cada proceso es bien distinto. Pero intento como dedicarle atención, ya sea a leer o escribir o a tomar notas al día. Me parece muy bien. Ahora, una vez que ya terminas los cursos de narrativa, ¿qué sigue para Montserrat? ¿Ya habías visto, quiero escribir una novela, me puedo aventar esto o qué sale? Pues de ese taller, fíjate que salió una novela inédita, esa novela no está publicada, no. ¿Es la de Esta ciudad lleva su rostro? Sí, esa la escribí ahí. Estuvo muy, muy bonito ese proceso porque iba haciendo los capítulos y entonces también llevaba retroalimentación, fue así, la verdad que una experiencia muy suave. Y la metí a concurso y tuvo mención honorífica, no tuvo premio y por lo tanto no se publicó. Y fíjate que ahorita con perspectiva digo qué bueno que no se publicó porque esa novela, todas las cosas que salen de creación no vas a verlas igual a cuando las hiciste a cuando estás... Sí, ya la dejaste descansar un buen rato y ya ahorita estás leyendo otras cosas. Sí. Ahora, espérame, ¿cómo decides armar esa novela? ¿Y cómo decides, la puedo meter en cierto concurso? ¿Quién decide eso? ¿Tú lo decides? ¿Alguien te da un consejo o qué onda con eso? Fue muy curioso porque Narrativa 2 se trataba de hacer un proyecto. Narrativa 1 eran consignas y Narrativa 2 tú tenías que pensar. Ya era un proyecto. Sí, podía ser un proyecto de cuentos, un proyecto de novela y en un inicio esa novela eran cuentos que tenían personajes compartidos y así, pero al final de cuentas la historia como que se reunió, se comió todo eso y se creó esta novela. Y entonces desde que entras, bueno, no sé si fue tu experiencia así, Néstor ya te habla como de ciertas becas, ¿no? Néstor Néstor nos hablaba del Fonca, por ejemplo, que era la primera vez en mi vida que yo había escuchado de esa beca, pero de este premio indagando, porque dije, bueno, si existe el Fonca, que es una beca para escribir, ¿qué premios hay, no? Y hay unas oportunidades existen, y hay premios nacionales que tienen, hay muchísimos premios nacionales y si ahora te metes a internet, y entonces y que le puede quedar a tu proyecto, ¿no? Yo no escribí esa novela pensando en el premio. Sí, no la escribes por eso, no es tu meta. Sí, no. Ya cuando lo tienes, cuando ya llegas así casi arrastras al final, dices, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y era un premio que creo que ya ni existe, fíjate, que lo promocionaba el proyecto cultural Tierra Adentro, que también es un referente Tierra Adentro, ¿no? Sí. Entonces, pero así fue como lo encontré y lo mandé y dije, y el resultado para mí, aunque no haya ganado, para mí fue maravilloso. Sí, la verdad que fue como una señal, porque muchas veces no sabes si está bien, está mal, como que cuando estás construyendo esta seguridad artística, al inicio sí es bien importante como que encontrar las personas adecuadas y recibir como esta retroalimentación que te dice, bueno, continúa, por aquí vas. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, el Néstor nos mencionó a Fonca y él, no me acuerdo si él ganó ese premio también, ¿no? Y no sé,
tuvo varias oportunidades queriéndolo ganar o algo así, ¿no? Sí, Néstor ganó el Fonca y no me acuerdo, creo que... Algo así. Sí, varios intentos. Creo que el 11º o algo así. Sí, y eso está bien bonito porque desde un inicio Néstor te dice, ¿no? Sí. Como, sí lo tuve, pero, ¿no? Sí, cuesta trabajo. Ajá, entonces... O sea, no está tan fácil. Pues. Sí, no, es como... Y desde afuera ves a personas y dices, wow, o sea, claro, tienen todo, ¿no? Pero no sabes cuántas veces les dijeron que no, o cuántas veces querían otra cosa y no pudieron tenerla. Claro que sí. Ahora, una vez que ya sacas esa novela, ¿ahí la vas a publicar o ahí está guardada todavía o qué onda? Esa novela... ¿O la vas a poner a concursar otra vez? ¿La inédita? Ajá. No, esa novela... Néstor siempre me pregunta, oye, ¿qué vas a hacer con esa novela? Sí, pues porque ahí está, ¿no? Me da mucha risa porque siempre me pregunta y siempre le digo, no, Néstor, es que esa novela ya no la voy a publicar porque realmente hay una parte, ni siquiera en la manera de escribirla, de la construcción de la historia que no me enorgullece. Okay. Entonces, no la quiero publicar, pero hay como una sección de unos personajes que estoy utilizando para otra novela. Okay. Sí, que esos personajes los quise mucho y su historia me parece que es importante. Ajá, sí. Pero como tal, esa yo creo que no va a existir. Y digo yo creo que no porque luego Néstor me pone a dudar, ¿pero qué vas a hacer con la novela? Pero le digo, no, esa ya... Está descansando. Sí. Ahora, una vez que ya sales de ahí, te metes a un diplomado de creación literaria, ¿no? ¿En Sor Juana? Fíjate que fue antes. Oh, fue antes. Okay. En Sor Juana creo que fue en 2013. Ah, ok, entonces desde antes. Sí, creo que estaba incluso en la normal, estudiando en la normal, me parece. O sea, siempre te ha gustado estar saturada. Sí, haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Sí, acá ya vi. Ya escucharon ruidos por acá. Sí, pasos en la azotea. Pero lo que pasa es que ese no me acuerdo cómo lo encontré, ese lo más seguro es que Facebook, yo también lo encontré por Facebook, sí, no sé. Y lo tomé en 2013, pero ese formato era mucho como de clase magistral. O sea, sí aprendí muchísimo porque me dio referentes que yo no tenía. Uh-huh. Y me tocó con, por ejemplo, Pepe Rojo, que te toque con Pepe Rojo, bueno, sí. Para mí fue una experiencia muy interesante. También te rompe con esta idea canónica de la literatura, sí. Que es muy necesaria romper porque si no te asfixias. Uh-huh. Entonces, salí de ahí, pero ahí yo sí quería como publicar, no sé, ya sabes, comerte al mundo. O sea, desde ahí, desde el 2013. Sí, desde el 2013. Comerme al mundo, pero... como que hay estos lapsos donde no sucede lo que esperas, pero sí suceden cosas, y dije, no, pues, aquí terminó este proceso, y hasta 2016, o sea, 3 años después, es que otra vez me aventé, pero no recuerdo estar escribiendo entre el 2013 al 2016, creo que llevaba un diario pero desordenado, o sea, esos diarios que cuando estás enojada estás escribiendo y cuando no se te olvida. Fíjate, que te iba a preguntar desde el comienzo, ¿eras niña de diario? Fíjate que me lo regalaron en un intercambio. Yo creo que no conocía eso. Ajá. Y en esos intercambios navideños donde pides algo y no te lo dan. Clásico, ¿no? Sí. Yo ya no participo en los intercambios, sí. Siempre salgo enojado. Sí, yo no pedí un diario, la verdad, pero me regalaron un diario que todavía tengo y yo creo que ahí sí, le agradezco a mi compañera de tercero que me regaló el diario porque también ahí aproveché como esta beta que tenía en mi interior. Ahora, ¿cómo aprendes a hacer reseñas? He visto o he leído varias reseñas tuyas. La última fue la del Pretender, que también la leí, pero también estuve ahí en la presentación de 30 años del Pretender, ¿no? ¿Cómo aprendes eso? ¿En el diplomado o qué onda con eso? Pues... ¿O cómo te animas a decir, ¿sabes qué? Ya tengo ojo clínico, ya le sé un poquito a esto? Ya sé, ¿no? Ajá. Para esas reseñas, yo empecé haciendo reseñas por un propósito así muy particular, que era
aplicar a una beca que te pedía reseñas. Ok. Entonces, mira, ajá, yo no había, y esa beca no, en 2 ocasiones intenté y no me la dieron, que es la de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ok. Entonces, ahí te pedían, no recuerdo cuántas, no sé si 3 o 4 digitales, me parece. Entonces, también tengo un amigo muy querido que se llama Hamlet Ayala, que es poeta. Ajá, le mando un saludo. Sí. Y él también desde un inicio me dijo, es que tienes que publicar en revistas digitales, o sea, tienes que hacerte de tu... De hecho, fíjate, como sé que son amigos, me quemé ayer un podcast que están haciendo que se llama El Truco del Oficio. Y le hicieron una entrevista a Hamlet y él dice que fue lo primero que empezó a hacer, publicaciones en línea y mandar esto y mandar lo otro. Entonces sí, como que te abre más tu panorama y creo que te ajusta más tu lápiz, ¿no? Sí, y te da también algo riguroso que hacer, ¿no? Porque también una cosa, o sea, es que son 2 procesos distintos. Una cosa es escribir la reseña y otra cosa es dónde la vas a publicar. A mandar, mandar ese correo, esperar a que te contesten, que te digan, no, es que no estamos recibiendo, o sí, o sea. Entonces, esas reseñas yo las trabajé con Néstor también, en el último año que estuve con él, porque estuve 3 veces. Ahí le dije, oye, ¿sabes qué? Ahorita no voy a escribir ningún proyecto creativo de literatura, pero si es un proyecto de literatura, hacer reseñas, ¿no? Sí, Incluso sí. creativo, ya me cancelé. Pues. Ajá. Sí. Y quiero hacer reseñas, y como él es la verdad que tan buen maestro, me dijo, sí, claro, o sea, aquí las vemos. Y entonces él me orientó incluso de esto de los encabezados, que bueno, ya todo es más híbrido, ¿no? Una reseña no tiene que ser tan formal ni nada, pero como yo te digo, no tenía esa base de... Sí, hay que comenzar desde lo básico, sí, ¿no? tanto como leer reseñas, a que Néstor me dijera, aquí puedes poner los datos del libro, el título y comenzar como... Y entonces yo le preguntaba, ¿qué te parece este punto de vista, no? Porque un libro, pues, es algo muy complejo, o sea, cada persona puede detenerse en algo, ¿no? Sí. Entonces le preguntaba como, ¿esto te parece interesante como por este lado que me fui y tal? Y me pasó algo así con El Gran Pretender, porque ese fue un texto, bueno, estuviste en la presentación, sí, que yo leí un poco, platiqué al público, y después dije, me gustó tanto esto emotivo, que es este libro, lo que representa y lo que se platicó, que me gustaría que quedara un referente, ¿no? De esto. Y dije, pues voy a hacer la reseña, o sea, voy a trasladar esto que hablamos a algo que se quede en digital. Y por eso también lo mandé a la revista El Septentrión, que es pues local, o sea, es del estado, y la verdad que se me hace muy bonito porque le da espacio a muchas personas locales para publicar sus textos. Sí, estuvo muy interesante. De hecho, aquí la traigo impresa, creo. Sí. Ahora, vamos platicando un poquito de del nuevo libro, que ya no es nuevo, ¿no? Fue el 21, lo escribiste en el 2019. Empecé en el 2019, terminé a finales de 2020, y a finales de ese año mandé al premio y... salió, es que así está, ¿no? Lo mandas antes y luego te dan el resultado, y es el premio del 2021. Vámonos un poquito más atrás. Cuando ya empiezas a escribirlo, ¿lo mirabas terminado o ya tenías ese objetivo de decir, tengo que terminarlo? ¿Ya tenías el título? ¿Ya tenías más o menos la idea? ¿O cómo lo estructuras? No, la verdad que el proceso de escribir esa novela fue bien distinto a escribir la primera novela. Porque son 2 historias. Sí, sí, en esta novela, ¿verdad? Sí. Pero aparte porque implicó un reto en muchos sentidos, o sea, yo fui a Under the Volcano, a esta beca, a Tepoztlán, con la idea de esa novela. ¿Ahí empiezas a escribir? Ahí yo ya había escrito un fragmento que no sabía si iba a ser típica pregunta-cuento o novela, ¿no? Y me toca con la maestra también muy querida, Mónica Lavín, y me dice, no, esto es una novela, o sea, y pues dije, claro, o sea, maestra, lo que me diga, sí, pero sí me hice muchas preguntas porque no quería esforzarme, quería hacer, porque es una novela
que tiene como referencia la canalización del río Tijuana. No digo que es Tijuana, pero tiene ese detonante, ¿no? Pero con tus textos y tus palabras, ahí se ve que es Tijuana. Sí, está es lo bien que yo chingón eso. digo, ajá. Todos los tijuanenses vamos Ajá. a saber que es Tijuana. Exacto. Y a su vez hay otros canales en el mundo, ¿no? Entonces también se puede un poco trasladar a eso, pero sin duda ese fue el detonante, pero ese era también mi problema, o sea, sentía mucha responsabilidad que yo misma me estaba... Te estabas poniendo arriba. Ajá. Sí, yo dije, responsabilidad de no ser superficial, ¿no? Al escribir esta novela, de realmente pensar en cómo contarla sin caer tanto en una caricatura o clichés. O en el cliché del emigrante, en el cliché del drogadicto, o sea, en el cliché... Creo que no lo logras eso, ¿eh? Sí, Creo que no se logra o eso. hacer como un retrato, una apología de la violencia, o Exacto. lucrar con eso, ¿no? O sea, entonces, esa fue la parte difícil para mí, porque yo en un momento dije, no, esto ya no lo voy a escribir. Y ya no va a salir, o sea, ya me cansé, estoy yo luchando conmigo misma, tengo muchas dudas. Y o sea, lo que dije hace poco, o sea, yo dije, ya no la voy a escribir, pero estaba haciendo todo para escribirla, porque había aplicado para el FONCA y resultó que me dieron el FONCA con ese proyecto y dije, ok, ahora la tienes que escribir. Ahora la tienes que terminar. Ajá. Ahora mencionas, no me acuerdo en qué entrevista, pero dices que haces una investigación. ¿Vas tú al sitio? No, hice una investigación documental de textos y videos y demás, pero no he ido al sitio. El sitio también, aparte, desde mi perspectiva personal, siento que yo me siento como vulnerable al ser mujer, no sé, desde una perspectiva de género. Y a su vez no quería también poder hacer una ficción, o sea, como no es un trabajo documental, no es una tesis, yo quería también utilizar, ¿no? La imaginación y crear como estas respuestas. Pero, por ejemplo, sí me documenté con el trabajo de Ana Andrade, que ella sí, o sea... Sí, ella estuvo ahí buen rato. Ella realmente tiene toda una historia con la canalización muy especial y muy importante, que ha retratado tanto en su serie fotográfica, que fue la primera cosa que vi y dije, wow, o sea, nos está jalando como el mismo lugar. Sí. Y también ahora con este documental que sacó Donde los vientos se cruzan, que no sé si ya lo viste, ya lo vi. Que es, o sea, bellísimo. Super. Entonces, bellísimo y fuerte y triste, o sea, e importante, pero bellísimo en la manera en que cuenta la historia, ¿no? O sea, con este respeto también. Sí, y fíjate, yo tengo la experiencia de que de joven o de niño iba seguido por ahí porque cruzábamos el CREA y cruzábamos ese puente y lo pusábamos por abajo. Hace que será 3, 4 años que volví a ir, dije, wow, esto es otro sí. Hasta el mismo policía que ves ahí se ve malandro, digo, no, ¿sabes qué? Si este es el canijo que me va a cuidar, mejor me voy. Sí, o sea... Estaba feo. Y esa era una de las preguntas que me interesaba explorar con la novela, o sea, cómo un espacio puede significar tantas cosas y cómo... Antes era algo, ahora es esto y después quién sabe qué va a ser, ¿no? Incluso le mando un saludo al señor Javier Gómez, que es mi suegro, porque él nació acá en Tijuana, ¿no? Okay. Y entonces también a la señora Ana Berta, porque también ella nació acá y contaban muchas cosas de que jugaban fútbol ahí, sí. De que les tocó cuando la estaban construyendo, o sea, incluso iba a decir algo de la novela, pero no. Igual lo digo después, te lo digo, pero... Hay una escena muy particular que está inspirada en las historias que ellos me contaron, entonces, o sea, ese lugar tiene mucha historia y a cada generación le está tocando algo en particular, ¿no? De hecho, acabo de tener a unos muchachos de Zaragoza, Tijuana, que traen un proyecto donde ellos dicen que ese canal divide Tijuana, pues, divide lo que era el viejo Tijuana con el nuevo, y te traen un proyecto del centro histórico, y es debido a ese canal, entonces sí... Desde ese entonces, de los 80s, 70s que empezaron a construirlo, dividió 2 Tijuanas, ¿no? Sí, está interesante. Y ese canal, por ejemplo, antes de que fuera canalización, ya estaba habitado. O sea, ese canal siempre ha estado habitado. Sí. Precisamente yo fui a visitar a mi papá tiene 93 años, wow. y aquí llegó, creo que hace 60 o 70, entonces le preguntaba,
papá, ¿qué había antes ahí? Me decía, no, había muchos campos de béisbol, había esto, había lo otro, estaba Cartolandia. Ajá. O sea, toda otra historia que existe ahí. Entonces está... Sí, y así como es algo que yo después llegué a esa conclusión, así como estaba habitado antes de que era un canal, de que fue un canal, y la sacaron a las personas que estaban ahí, ahorita que quiere ser habitado, que intentó ser habitado ya con cemento y canalización, también sacaron a las personas. O sea, se está repitiendo un poco la historia de alguna manera por el espacio geográfico y la ubicación, ¿no? Que tiene, la importancia. Sí, no, y ahorita toda la gente que habita ahí, o sea... El siguiente episodio es patrocinado por HJ Comercialización, venta de vino, cerveza artesanal y tequila. Una comercializadora local que maneja vinos como Alximia, Bodega Barizal, Casa Magoni, Primate. Refiriéndose a la cerveza artesanal, tiene las marcas como Border Psycho, Lúdica y Fauna. Venta mayoreo, menudeo y servicio a domicilio. Búsquenlos en redes sociales como HJ Comercialización. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Ahora, una vez que ya terminas la novela, escuché también que se la pasas a un amigo, se la pasas a otro. ¿Con qué fin le dices, a ver, díganme qué ven ustedes, cómo la sienten? ¿Para el mismo proceso de seguirla mandando a otros concursos o cuál era la razón? Sí, la verdad que esos dos amigos son los amigos que mencioné, o sea, okay. Néstor y Hamlet. Okay. Y mi amiga Selene también. Okay. Que les dije, ¿saben qué? Ya la acabé, pero ya no veo. O sea, ya no sé. Sí, ya está saturada ya. Ya no sé la perspectiva, o sea, según yo ya la había trabajado en Fonca con mis tutores, ya me habían dado comentarios, había hecho entregas, o sea, tenía ya una perspectiva, pero al final ya dije, ok, ¿qué ven, no? Tanto en faltas ortográficas, porque luego se te va el dedazo, sí. Y tanto en se entiende la historia porque, pues son dos historias, ajá, ¿no? O sea, son dos viajes. Y aparte es en fragmentos, o sea, se entremezcla. Yo al principio sí, ¿no? Y dije, no, a ver, espérate, otra vez déjame back and forth. Pero sí es cierto, ya después le empiezas a agarrar el hilo y dices, aquí vamos. Sí, okay. Claro. Y es que inicia como muy pronto, ¿no? Sí. Como que inicia ya con acción, y dices, pero, ¿qué está pasando? ¿Quién es, no? Sí. Pero me interesaba que tuviera, sobre todo, hilación, y que al final siempre me importa mucho cómo termina un libro, porque es importante. No terminado, eso no lo digas. Ok, sí, no. Siempre es importante cómo inicia, ¿no? O sea, te jala un poco, te engancha, te quedas como patinando. Me enganchó, pero si te digo, dije, a ver, espérate, ya llevaba 3-4 páginas. ¿Quién está hablando? Ajá, sí. Y entonces, el final para mí también era importante saber, ¿no? ¿Qué opinan del final? O sea, ¿cómo acaba esta historia, no? O sea, no sé si te lo has preguntado. ¿Cómo acaba esta historia? Yo decía, ¿cómo va a acabar? Sí. Ulises, que es el personaje, ¿no? Principal. Y la otra historia es Aura, ¿no? ¿Cómo van a terminar? O sea, y también que sea realista dentro de la historia, dentro de las reglas de la historia, y a la vez yo quería que tuviera como una sensación como de, ok, ya se acabó, ¿sabes? Sí. No sé cómo explicarlo, pero también no quiero decir mucho por lo mismo, porque a mí siempre lo están leyendo algunos amigos también, que no lo habían leído, y les digo, ya quiero que termines para que me expliques tu experiencia, así, ¿no? Como, estoy muy emocionada con esta parte también de la lectura. Sí, está muy interesante. Yo cuando termine, que me falta, creo que 20 hojas, creo que me falta. Ok. Entonces ya voy bien. Te mando mi comentario. Sí, y espero que a ver si nos vemos el viernes. Voy a hacer todo lo posible, porque tengo clases aquí los viernes y se ponen un poquito difíciles, pero a ver. Sí. A ver si me doy una escapada. Ahora, ¿cuál es el feedback que recibes o la retroalimentación de tus amigos, de tus amistades? ¿Y te llenan, te convencen o cómo recibe Montserrat ese tipo de crítica? Sí, la verdad que sí da nervio como ya entregarlo,
pero era necesario, ¿no? Entonces, con Néstor me acuerdo que, pues es que a él le gustó, ¿no? O sea, y él y yo tenemos esta conexión de que también nos interesa la canalización, ¿no? Él también tiene por ahí un proyecto acerca de ese lugar, de ficción, pero como que él le gustó, pero sí me dijo, oye, pero pudiste haber sido más grosera, ¿sabes? Como un lenguaje más grosero. Pero ya después yo le dije, es que también, ¿quién está contando la historia? ¿No? Es como es otro proceso. Las aguas tienen otro proceso porque la narradora pues es el río, entonces... Sí, no se va a agarrar diciendo... Sí, claro, hay otro proceso por ahí pasando. Y Hamlet me hizo como unas anotaciones muy bonitas porque a los dos se los di impreso. Entonces Hamlet le hizo unas anotaciones así como de comas, alguna cosita que se me fue, algún fragmento que le gustara, o sea, fueron cosas muy sutiles que me ayudaron como para tener más perspectiva y decir, ok. Y Selene también me dijo pues que era una historia como muy, muy emotiva, ¿no? Como muy cargada. Entonces ya con eso dije, ok, ya, sí, a mandar, a ver qué sale. Ahora, una vez que mandas, ¿qué tanto tiempo se tardan en decir tu respuesta o la decisión? Pues, ¿Tardan un rato o...? Sí, porque tienen fecha de entrega de resultados y ¿cuándo mandé? No recuerdo cuándo se abrió, si en diciembre a lo mejor del 2020. Ok. Y era como abril del 2021. Unos 3 meses. Ok. Creo que sí, y me marcan, ¿no? Y es muy extraño porque yo cada cierto tiempo pensaba, ok, se acerca, pero, o sea, yo mando y digo, ya que pase lo que vaya a pasar. Y casi no contesto números desconocidos, en realidad, no me de gusta. las chicas que no contestan números. Sí, de que si me marcan y no sé, no tengo registrado igual un WhatsApp porque... Y entonces vi ese número y dije... voy a contestar, 55, o sea, ¿no? De seguro. Sí, algo así. ¿O no? ¿Qué número es este? No, como que se me hizo raro porque dije, este no es un número que generalmente me marca desconocido. Entonces contesté y sí era el rector de la universidad y me quedé como, estaba con mis papás en el carro incluso y fue como, esperen, bájenle al radio, por favor. Bájenle a la cumbia. Y ya me contaron y fue muy maravilloso, la verdad. ¿Crees que el resultado es el trabajo de todo lo que tienes en los talleres? Sí, yo creo que la escritura en general se cuenta como un proceso solitario y sí tiene mucho de eso, ¿no? De hacerte cargo, pero también tiene un proceso social, comunitario muy importante porque desde, por ejemplo, esta lectura que ellos hacen después de que termino el libro y lo que viví con Néstor en un inicio, haber hecho mi primera novela con él, o sea, luego estar en el Fonca y que me dieran estos comentarios Antonio Ortuño, Viviana Camacho y Julián Hebert, y lo digo porque, o sea, la verdad que muy honrada. Claro. Porque sí te ayuda como tanto a motivarte como para enfocarte, ¿no? Entonces yo creo que sí es trabajo de los talleres y es trabajo de también aventar la piedra, ¿no? Aventar la moneda al aire porque, pues también, ¿no? Busqué yo los talleres, apliqué a las becas, o sea, renegaba y a la vez hacía cosas, ¿no? Como en esta dualidad. Sí. Ok. Ahora, ¿Montserrat nace escritora o se hace escritora? Es una pregunta muy difícil, de hecho. Porque me platicas que traías un diario y al final de cuentas estás escribiendo, ¿no? Yo tengo una muy buena experiencia con mi papá. Mi papá siempre en las vacaciones me daba una libreta y me decía, vamos a ir a Guadalajara o vamos a ir a esta parte, escríbeme. Qué bonito. Eso está bien fregón. Ya después dejé de escribir, ahorita estoy tratando de reencontrarme. Pero en el caso de Montserrat, ¿qué pasa? Yo creo que son las dos cosas, porque de niña estás en esa etapa donde, bueno, mis papás son maestros, entonces mi papá siempre me decía, hay que leer, tienes que leer, es muy importante, así, ¿no? La lectura, y yo como, ay, papá, ¿no? O sea, de niña. Porque no había encontrado algo que me gustara, ¿no? Como algo que me jalara la atención. Y en cuanto encontré aquello, ya, no dejé de leer.
Y creo que ahí empezó una formación porque de niña dije, yo quiero ser escritora, ¿no? Okay. Pero pues también pasa mucho el tiempo y hago otras cosas que también son importantes en mi vida, estudiar la normal, claro. Ser maestra, o sea, también ser maestra constituye una parte de mi identidad muy importante porque, o sea, yo siempre aprendo mucho de los niños y las niñas y entonces creo que ahí trabajé muchas cosas personales que me importaban, pero nace en el sentido de que de niña tenía este chispazo y se hace porque también, ¿no? El trabajo, los talleres, o sea, y creo que las dos cosas van relacionadas. Qué chingón. Precisamente me gusta mucho un podcast que se llama Dementes y le hice una entrevista a Guillermo Arriaga, un escritor que me gusta, y le preguntan, ¿no? Uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Él comenta eso. A Montserrat, ¿qué le pasa? ¿Sí opinas eso o qué onda con ese comentario que él dice? Yo creo que también va un poco por los dos lados, porque, digamos, las ideas iniciales nunca son las cosas que tienes ya, ¿no? En papel o si sacas canciones, las canciones, ¿no? Como que va cambiando. Entonces, y yo creo que inicio con lo que quiero, lo que me motiva, estos chispazos, y al final de cuentas, como puedo, o sea, lo saco, ¿no? Y a lo mejor es algo totalmente distinto, pero al final de cuentas es lo que quiero, ¿no? Porque se desarrolló, se desarrolló, entonces todo tiene que ver también con las herramientas que tengas para poderlo lograr, ¿no? Tanto referentes, maestros, oportunidades. Okay. ¿Montserrat está donde quiere estar ahorita? ¿O se ve en otra perspectiva, en otro futuro, se ve más adelante? ¿Qué onda con eso? Yo creo que estoy ahorita donde quiero estar. Okay. O sea, años atrás sí estaba visualizando dónde quería estar y ahorita realmente estoy muy, muy contenta. O sea, muy contenta de donde estoy. O sea, iba a sonar como muy extremo, pero en todos los ámbitos de mi vida, o sea... No, pues has decidido, y llevas toda una secuencia, ¿no? O sea, te has estado poniendo metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sí, y digo, laboralmente, emocionalmente, o sea, creativamente, siento que ahorita estoy donde debo de estar y claro, tengo metas a futuro, pero estoy como contenta en el proceso. Okay. ¿Algo más que quieras dejar del lado de donde está la nueva novela? ¿Algún otro comentario? Porque quiero pasar a otra sección donde ya va más algo más regular, algo más estándar. Sobre la novela, no, pues, ¿qué más decir de la novela? Realmente tengo mucho interés de que se lea. Okay. Ese es mi interés principal con ese libro. Que se role, que se pase de mano en mano, de archivo en archivo, porque creo que es una parte muy bonita. O sea, no solamente tener el libro, el objeto, pero realmente que tenga lectores y lectoras. Eso creo que es lo que más me emociona ahorita. Qué chingón. Ok, vamos pasando, porque yo también me entero que tienes o realizaste un taller. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo decides? ¿Te invita Hamlet o tú lo invitas a él o cómo hacen tag team? Cuando estuve en el Fonca, Hamlet también tuvo el Fonca en poesía. Okay. Yo en narrativa, en novela y él en poesía, entonces tenemos que hacer retribución social porque es parte de tu beca. Okay. Y dijimos, bueno, hay varias opciones, puedes dar conferencias, puedes hacer tutorías, puedes dar talleres, y dijimos, ¿por qué no damos un taller? Pero hay que darlo juntos, porque, bueno, al menos era mi primera experiencia y muy nerviosa, y él tiene otras experiencias al tallerear, pero también queríamos como estar lado a lado. Y justo lo dimos en Secut, Eric Crespo, que es de sala de lectura, nos dio todas las facilidades, y fue un domingo, me acuerdo, era un taller en domingo por la mañana, y era un taller de narrativa y poesía.
Okay. Entonces, ahí como que estábamos haciendo nuestro propio itinerario y plan de estudios porque era como todo lo que somos, ahí lo pusimos. Y fue muy bonita experiencia, sí convocó gente a pesar del horario. Okay. Y de ahí ya nos invitaron a dar otro en otros espacios. Y siempre, o sea, lo que decía con mis alumnos pequeños, siempre también sucede en los talleres, aprendes muchísimo, o sea, tú vas a como a dar una pauta, pero al final de cuentas te llevas cosas a casa para sí, tus las propios... convivencias son geniales, ¿no? Sí, ver los procesos, también aprender de las preguntas que tienen, ¿no? Hacerte las preguntas, entonces, de esa manera empezamos a hacer este dúo. Qué curada, qué buena onda. Sí. Te mandé las preguntas y una de las preguntas que te mando es ¿cómo ve la mujer ahorita, Montserrat? ¿Cómo percibe ahorita a la mujer? ¿Cómo la ves? Digo, tú eres mujer, pero ¿cómo ves el lado femenino? ¿Como en la escritura o en...? En general. Yo creo ahorita que... nos vamos a pasar a la escritura. Sí. Sí. Yo creo que... Porque hay un boom, ¿no? O sea, hay un boom ahorita de la mujer está empoderada. Sí, yo creo que tenemos que aprovechar estos momentos donde, claro, se ve que estamos empoderadas, ¿no? Y tenemos otra perspectiva ya de cómo relacionarnos entre amigas y también como con hombres y demás, ¿no? Muchas cosas que antes no teníamos información y que sucedían y que eran focos súper rojos, pero que hasta ahorita nos venimos dando cuenta, cómo aprovechar esta información que tenemos, esta concientización que tenemos, porque en realidad, o sea, falta muchísimo en tanto oportunidades, sí, en tanto seguridad, o sea, y también con las disidencias, porque ahorita hablamos hombre-mujer, ¿no? Que son, digamos, los dos lados, pero en realidad hay muchísimas más, disidencias que necesitan también un espacio. Entonces, así como ahorita tenemos un poco de terreno, hay mucha... los derechos de la gente trans, o sea, los derechos homosexuales, todo esto también como que se deja de lado porque estamos como en la lucha, ¿no? Claro. Pero yo creo que estamos en un momento donde creo que la información es lo importante, cómo se está manejando la información y cómo ya no tienes solamente un medio en el cual informarte y de esta manera puedes, ¿no? Como decirle a las demás o a los demás, oye, esto no está bien, aunque lo hicimos durante años, mira, se puede cambiar, mira, ¿no? Las o sea, consecuencias, ajá. Y sin duda, esto viene de luchas anteriores, o sea, de nuestras madres y nuestras abuelas y bisabuelas, o sea, creo que esto no tiene fin en la medida en que, pues, o sea, siga habiendo feminicidios, claro. O sea, que en México se matan a 10 mujeres al día, o sea... Sí, es muy triste escuchar eso. Una persona puede decir, claro, ahorita tienen todas las mujeres, ¿no? Todas las oportunidades de publicar, digamos, si hablamos de eso, o de ir y trabajar y demás, pero en realidad, en perspectiva, es poco comparado a lo que una persona humana debería tener. Con dignidad. Ok, ahora sí, vamos hablando un poquito de la gente de aquí, las mujeres de Baja California. Últimamente están pegando y yo creo que concurso que compiten, concurso que ganan, ¿no? Tuve la oportunidad de tener como maestra a Elma Correa, Lily Lance, Elizabeth Villa, y hay muchísimas ahorita que están. ¿A qué crees que se deba eso? Obviamente te tengo aquí enfrente. ¿A qué crees que se deba eso? La misma exploración, digo, yo sé que ayudó muchísimo el COVID, el estar encerrado y a lo mejor estar concentrado un poco, pero ¿o qué opina eso, Montserrat? Como movimiento que se hace, yo creo que, fíjate que no tengo claro, lo puedo trasladar quizás a mi experiencia personal con mis amigas, porque tengo también 3 amigas muy queridas que también son escritoras, Selene Ángeles, Marlon PB y Melissa Sánchez, y desde antes de la pandemia, ellas y yo teníamos esta pregunta de cómo crear, ¿no? Desde un lugar, desde la comunidad, desde no tener como
este síndrome de la impostora que le llaman, ¿no? Ándale, Que ajá. tienes todas las herramientas quizás o estás haciendo todo el trabajo, pero al final dudas. Entonces comenzamos a tener estas pláticas y estas charlas y luego vino la pandemia, ¿no? Entonces cada quien estaba desde su trinchera como trabajando proyectos personales, nos comunicábamos por Zoom en ocasiones. Y ¿Tenían sus reuniones y todo? sí, Ay, qué llegamos a curada. tener algunas reuniones porque Marlon PB tiene un proyecto de poesía que se llama La Casa Invisible, poesía visual, Ok. y habla, por ejemplo, de los espacios, o sea, de las propiedades, ¿no? De las casas como, no solamente como una propiedad económica, pero también un sentido como de pertenencia, de identidad. Ok. Y ella lo menciona, o sea, desde su historia familiar donde no tenía ella un espacio propio, ¿no? Okay. Entonces, eso lo relaciona con el lenguaje poético y lo visual para hacer este proyecto artístico muy potente, ¿no? O sea, porque sí tiene que ver mucho, Sí, ¿no? definitivamente. Dónde vives, cómo vives, qué anhelas, lo que ves. Creo que se enmarcó más en el COVID, ¿no? Porque estabas encerrado en 4 paredes. Sí, ¿no? totalmente. Ajá. Y hablando de ese proyecto, también se relaciona mucho con el proyecto de poesía de Melissa Sánchez que se llama Escarabajo. No sé si lo viste por ahí Creo en que sí, redes. Sí, ajá. también un proyecto muy bello, en el que también tiene poemas que hablan sobre la infancia y la naturaleza, pero sobre, digamos, los insectos que ella observaba en casa también, pero porque había todos esos insectos en su casa, ¿no? Dentro de su casa, como había, o sea, hay como toda una perspectiva muy importante que se está dando, yo creo, entre las disidencias o las mujeres que escriben, que es una visión fresca o diferente, ¿no? No Sí, es algo temas que no se habían tocado. Sí, exacto, no es algo ajá. nuevo porque eso lo hemos platicado durante, ¿no? Años y años entre mujeres platicamos lo que nos sucede, pero ahora tenemos como este orgullo y esta seguridad de decir, ¿por qué no habría de escribir de esto si esto me atraviesa, ¿no? Sí. O sea, soy un ser humano, soy una mujer que si esto me atraviesa va a tener potencia. Entonces, entre nosotras también nos motivamos mucho, o sea, como si hay alguna beca o si hay algún concurso, okay. Oye, como les mando esto a ver si les late, y entonces ver los logros de las demás, o sea, ver estos proyectos, ver que Selene se ganó el FONC, ahorita tiene el FONC en poesía, por ejemplo, y está trabajando un proyecto también muy bellísimo, nos motiva, ¿no? O sea, como que aplicamos esto de realmente ver una comunidad entre mujeres. Y creo que por eso lo veo en lo micro con mis amigas. Sí, pues. Pero eso se puede trasladar a por qué también entre nosotras, así a nivel de estado, estamos como rebotando mucho. Sí, sí, me tocó convivir con muchas, de hecho todas las maestras que tuve en la maestría fueron puras mujeres, entonces por eso te digo que sí se me hizo muy, muy integral, muy, muy, como dices, ¿no? Mucha comunidad, ya existe eso de que de volada pasas un WhatsApp y ya se desparrama, ¿no? Sí. Entonces está interesante. Y creo que también es importante no olvidar, porque yo a veces lo olvido, que también hay toda una tradición de prácticas tóxicas en la literatura, o sea, de talleres donde ibas con miedo a que te evidenciaran de qué, ¿no? De intentarlo o de, no sé. O sea, esa típica de que te rompían la hoja o que te decían, sí, no te dediques a esto porque si vas a escribir. O sea, como ese tipo de cosas. A mí no me tocó personalmente. Ni a mí me ha tocado, pero... Qué bueno, porque esas historias de terror, Lloro, o sea, ¿no? Acá. Sí, Ajá. Yo lo pienso mucho, por eso hablo de Néstor, porque yo lo pienso mucho, llegar con él, así como llegué, tan vulnerable, y que me hubiera tocado una experiencia traumática. Sí, pues ahí se acaba. Yo ya no escribo, porque a menos después, no sé, ¿no? Después de muchos años, pero yo ya no hubiera escrito porque realmente no tenía esa seguridad en ese entonces. Entonces, creo que también con esta nueva perspectiva, o sea, te digo, esta información que se da y de quitar como estas prácticas tóxicas y desmitificar lo que es ser escritor, escritora, o sea, se crean nuevos lazos que en vez de darte para abajo te motivan. Sí, definitivamente.
¿Qué es para Montserrat vivir aquí en Tijuana y desarrollarse? Tienes tu trabajo, escribes aquí. ¿Qué onda con eso? ¿Qué hay de Tijuana con Montserrat? Pues a Tijuana yo la quiero mucho, la verdad. Es una ciudad muy compleja y muy problemática, la verdad. O sea, sabemos, ¿no? Lo que tenemos aquí. Sí. Nadie nos echa mentiras. Sí, uno índices, que la vive sabes qué onda. Sí, de violencia. Así como se gestan cosas bien interesantes, culturales, de música, de literatura, también se gestan complejidades de violencia y demás, ¿no? Pero un propósito que creo que cada vez me estoy haciendo más consciente de eso es escribir desde acá, porque de acá soy. Y con esto me refiero también a hablar más del centralismo que vivimos, porque la distribución de libros, la publicación. Yo creo que nunca nos vamos a poder deslindar de eso. Ajá, o sea, no. Entonces, esta batuta de decir, no tengo que mover toda mi vida, ni moverme geográficamente, ni vivir, o sea, una precariedad en otro lugar para poder escribir, ¿no? Porque no lo podemos hacer desde donde estamos y también seguir promoviendo pues unas prácticas como más equitativas, ¿no? En cuanto te digo a distribución, a los talleres, por ejemplo, eso es lo que nos preguntábamos Hamlet y yo, o sea, hacen falta más talleres, o sea, estamos dando un taller tú y yo, pero estamos experimentando, pero hacen falta más talleres acá porque si hay mucha gente que quiere escribir. Bueno, aunque ya ahorita, hoy en día ya hay muchos talleres. Ya se destaparon, ¿verdad? Sí. Ese cuestionamiento lo tuvimos en 2020, ¿sí? No, 2021. Fíjate que ya el tiempo se me va. Cuando estábamos acabando el FONCA, pero que ya era como pandemia, pero como que ya estábamos vacunados, ahí dijimos, hacen falta talleres, y después como que fue un boom, ¿no? Sí, ahorita es un boom, sobre todo que ya empieza el verano y como que mucha gente tiene un poquito más de tiempo libre, vámonos. El verano con lluvia, pero, ya, hoy y ayer que nos llovió, o sea, un verano loco, ¿no? Montserrat, ¿qué es lo que más te gusta de lo que has hecho hasta el día de hoy? Como de escritura. De escritura, ya estamos hablando de escritura. Muchas cosas, sí. No. Yo creo que lo que más me ha gustado escribir es este libro, hasta hoy. Okay. O sea, estoy muy orgullosa de este libro y también estoy practicando como expresar que estoy orgullosa, ¿no? Porque luego te da como pudor o pena, pero sí estoy muy orgullosa, me pone muy, muy sentimental porque esa historia también tiene de mi historia ahí, pues, entonces, y también de mi hermano, que él, si tienen el libro, si lo van a conseguir, lo vamos ahí a estar rolando para la distribución. La foto que viene ahí, mi foto, la tomó mi hermano, entonces hay todo un tema ahí también muy especial. Hay mucho sentimiento, entonces. Sí, y eso es lo que más estoy orgullosa hasta ahorita y ya se verá después. ¿Tú dices la portada o la contraportada? La foto de autora. Sí, la foto de autora. Ahora, hablando del libro otra vez, me regreso. ¿Cómo decides la portada? ¿Quién te ayuda? ¿Qué onda con eso? ¿La letras, edición? Justo me iba a olvidar de mi querido editor, Marcos Daniel Aguilar, pero no me olvido porque fue una experiencia bien bonita. Él trabaja en Ediciones Delirio, ahí en Ciudad de México, porque la Universidad de Nayarit hace coedición, entonces hace un convenio con ellos y como que se van mitad y mitad. Y me asignaron a Marcos, yo no lo conocía, pero desde un inicio él la leyó, ¿no? Entonces me hizo comentarios y de todos los comentarios que he recibido, esos eran los que me daban nervio porque pues era un editor que iba a publicar mi libro. Y entonces abrí el documento y estaba yo así. Y fue, la verdad, una experiencia bien bella porque eran comentarios que eran preguntas, ¿no? Como, ¿crees que esto aquí tal, no? O ¿crees que esto va, digamos, en cursiva o en...? Porque hay como... Sí. ¿Verdad? Y entonces fue como... En cuanto al texto, fue un proceso de hacernos preguntas y no cambió en realidad mucho, pero fue siempre desde el respeto a mi trabajo, yo lo sentí así. Nunca me dijo, cambia esto, ¿qué te pasa? Qué interesante que un editor te diga esos comentarios, ¿no? Sí, fue muy, la verdad que maravilloso. Y yo cambié el final de este libro. Ya cuando iba a salir le dije, Marcos, o sea, discúlpame, pero estos 2 últimos fragmentos tienen que cambiar.
Y yo así, con la pena, a lo mejor me iba a decir que no, yo lo tenía que entender, ¿no? Por todo el proceso que llevamos, que ya iba a salir, y él movió lo que tuvo que mover y lo pudimos poner. Okay. Y estoy bien agradecida también con eso. Y la portada, también fue algo colaborativo, porque en un inicio era distinta, iba a tener como la silueta de Ulises, okay, pero yo le mencioné que incluso yo no tenía claro cómo era físicamente, ¿no? Entonces okay, me parece como ahí, como que la imaginación se puede reducir si ves a alguien en la portada. Y le mandé foto de la canalización, le dije, mira, esta es la canalización del río Tijuana, no sé si la conocías, pero aquí está el detonante de la historia. Y sí, después la diseñadora, Patricia Reyes, hizo como perspectiva. Sí, como punto de fuga se le llama. Sí, sí. Y quedé bien emocionada, la verdad. Sí, se ve bien. Se ve chingona. Ok, para ir cerrando este episodio, ¿algún consejo o comentario que tengas para los maestros, porque tú eres maestra, o escritores que ya también te nombras escritora, o eres escritora, ya sea los prospectos, los futuros, o los maestros ya que ya tienen años de docencia? Como para mis colegas docentes, sí. No, pues decirles que admiro mucho lo que hacemos. Lo que pasa es que trabajo en el sistema público, o sea, en educación pública, y entre maestros sabemos, ¿no? Claro. Que está fuerte, está potente. Entonces, sin duda, nada más reiterarles mi admiración, ¿no? Porque yo aprendo muchísimo. Por ejemplo, mi directora de mi primaria, la profesora Clarisa Márquez, es un referente de profesionalismo, la verdad, de resolución de conflictos, aparte de empatía, y ha sido una pieza clave para que yo pueda seguirme desarrollando en la escritura también. O sea, ella apoya esta parte porque sabe que eventualmente va a verse reflejado, ¿no? En el aula, como esta chispa. Entonces, siempre reiterar mi admiración por la docencia, porque es muy difícil, y para quien escribe, o que quiere escribir, o que está escribiendo, también, digamos, quitarme el sombrero, porque también es difícil, sí, ¿no? Y saber que no hay fórmulas, que más bien tenemos que hacer nuestra propia fórmula, porque nada es lo que parece, ¿no? O sea, yo siempre digo, a lo mejor si leen mi semblanza puede parecer que tengo una tras otra, o premios y demás, pero detrás de eso hay muchas cosas que no gané, que muchas veces que me sentí muy mal, que estuve triste, o que incluso lloré porque quería algo y no lo tuve, pero siempre con la disciplina y la confianza de que si le dedicas energía, algo tiene que suceder. Claro que sí. No, pues nada más me va a tocar promocionar el evento el día 16 de junio, que es el próximo viernes. ¿A qué horas es? A las 7. A las 7. Sí. Dices que es porque lo modificaron, que por el tráfico. Y yo le propuse a Eric, oye, a las 7, no le dije por qué, él no me dijo que no, pero yo dije, es que es viernes. Sí. Si lo pongo a las 5 o a las 6. Los viernes son fatales. Sí. Para muchos. Y muchas personas, por ejemplo, incluso mi hermano, ¿no? Sale a las 5 de su trabajo, entonces que alcance a llegar, sí, mi carnal. Entonces a las 7. Y vamos a tener otra, bueno, este es el viernes, pero va a haber otra el 30 de junio. En Caradura, en Ediciones Caradura. Ahí va a estar Marlon PB y Hamlet Ayala. Ah, perfecto. Okay. Pura estrella. Voy a tratar de ir a las 2. Sí. ¿Algo más? Nada más también, bueno, agradecer el espacio, y la verdad que estoy muy contenta de que me hayas invitado, una plática muy linda, y pues promover, ¿no? la literatura local, el arte local, porque pues se ocupan también otras historias en Tijuana. Muchísimas. Y hay muchísimas historias, nada más hay que escucharlas o leerlas, ¿no? Sí. Súper bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vámonos, wrap it up.